Hola, hoy día voy a mostrarles el segundo proceso de la tiara que les mostré en el video anterior. Así que ya está seco, si se fijan ya está como transparente y está flexible. Así que ahora hay que sacarle el cartoncito, hay que sacarle con cuidado para que no quede pegado. Así, ¿ven? Este quedó pegado aquí. Si pueden darle otro día más para que se termine de secar bien, sería genial, pero yo como estoy apurada, lo hago al tiro. Ya, ahí está nuestra tierra flexible. Y este también ya está de color más azul profundo y va a ir ahí. Entonces yo ahora lo voy a pintar con un pincel y con pintura dorada. Yo ocupo esta. Es una témpera dorada que tiene un buen dorado. Hay otras que son doradas pero no tienen un dorado más oscuro. Así que voy a echar acá. Y voy a esparcirlo por todas partes. Al principio va a quedar medio translúcido, pero hay que echarle hartas capas para dejar un buen acabado. Em, Solamente le echamos por fuera y acá en los bordes, por debajo no porque no es necesario, ya que es para cosplay, así que no es necesario echarle, aparte que se los van a pegar en la cabeza. Y así va quedando la primera capa. Ya, acá está ya la primera capa secada. Así que voy a pasarle la otra capa. Bien por las ranuras que le hicimos para que quede bien pintada. Ya está casi listo la segunda capa. Y vamos a esperar que se seque nuevamente. Ya, segunda capa ya lista. Está secada. Así va quedando. Y vamos a echar otra capa más.
Vamos a echarle más para que quede bien mojada. Ya. Ya una vez pintada la capa, vamos a dejar que se seque nuevamente. Para ver si que falta algo por pintar, tienen que fijarse que se ve transparente en algunas partes, como acá abajo, le falta pintura, así que tienen que secar para volver a pintar ahí, ¿ya? Ya está seco, ya le eché hartas capas y por detrás lo voy a dejar así. Ahora vamos a colocar la piedrita azul que hicimos y voy a pegarlo con este pegamento. Pueden ocupar la gotita o cosas así. Yo ocupo este que es similar a la gotita y mucho más fuerte. Se colocó unas gotitas. Cuando quede, parece que se le tapó la cosita. Ahora sí. Con un poquito basta. Y colocamos la piedrita al medio. Así. Y aplastamos. Y quedaría así. Dejar que se seque. Voy a tapar esto por mientras. Ya. Una vez que se seque, hay que echarle barniz para que quede brillante. Ya. Y yo lo he hecho de este barniz, que es vitral. Lo que sí, al usar es pegajoso, así que el pincel de sí muere de una. Pueden ocupar este, que es bastante bueno, queda como resina. Si no tienen, pintura de uña. Yo voy a ocupar pintura de uña porque gato te... ¿En qué estábamos? Esto. Como no me queda, voy a usar pintura de uña. Entonces, pueden echarle a todo o solamente a la piedrita. Ya, ahí. Yo les voy a echar en la parte, como les dije, esto es lo más importante, ya que esto se cubre con el cabello, esto igual, y esto con la piedrita, así que
Voy a echarle en esta parte de acá. Prácticamente para que si en caso de que se me moje no se salga la pintura. O con la transpiración. Ya, eso es suficiente y hay que dejarlo secar ahora. Y una vez que ya esté seco, lo pueden ocupar ya en el cosplay. ¿Cómo pegarlo? Pueden ocupar cinta de doble contacto o pegamento de pestaña. Si no tienen pegamento de pestaña, que yo no tengo, pueden ocupar esmalte transparente. Pueden colocar esmalte transparente en la parte de atrás, ¿ya? Y se lo colocan en la frente, dejan esperar unos minutos. Les va a arder un poquitito, solo un poco, y va a quedar fijo y no se va a poder salir. Para sacar, se lo sacan, no hay problema, y con el dedo se lo van haciendo así y se sale rapidito. Así que eso, ahí después les voy a mostrar la foto ya puesto. Así que eso era, ojalá que les guste y les sirva. Ok, adiós.